Le saluda Walter Peña Vázquez. Bueno, el primer tema a tener en cuenta es valoración de crecimiento y valoración de desarrollo. El crecimiento, como ustedes saben, como el nombre lo dice, típicamente ustedes lo han manejado, crecimiento es aumento de tamaño. Y ese aumento de tamaño, desde el punto de vista fisiopatológico, van a tener en cuenta que es por las partes de hipertrofia, hiperplasia, aumento celular, y eso me va a dar un crecimiento. Desarrollo es algo diferente. Desarrollo tiene que ir al neurodesarrollo, a participación de desarrollo del sistema nervioso central, a participación de la mielinización como parte de este tipo de elemento. Vamos a iniciar con lo que corresponde a crecimiento. Cuando yo valoro crecimiento, digo aumento de tamaño. Esto me va a permitir aumento de peso, aumento de talla, aumento de perímetro cefálico, aumento del peso que me va a estar relacionado con el índice de masa corporal y me va a permitir valorar el crecimiento en relación a la velocidad de crecimiento. Peso, parámetro importante para valorar ese tipo de cuadros. La talla lo valoramos así. Cuando es menor de 2 años de edad, le llamamos longitud. Cuando es más de 2 años de edad, le llamamos estatura. Talla se llama en los dos grupos. Longitud, talla en decúbito, estatura, talla en el paciente ya parado, que ya se puede parar de manera adecuada. Perímetro cefálico, una medida muy adecuada para valorar el desarrollo del sistema nervioso central. Índice de masa corporal, parámetro más importante para valorar lo que viene a ser obesidad. Obesidad, índice de masa corporal. La velocidad de crecimiento es un aspecto bastante importante para valorar cómo un paciente crece en el tiempo. Desarrollo. El desarrollo, para poder valorar el desarrollo o neurodesarrollo, que es lo mismo, nos guiamos de acuerdo a ciertos hitos. Que un niño a una determinada edad tenga un alcance o haber alcanzado ciertas metas o hitos del desarrollo psicomotor, valorando la parte motora, la parte del lenguaje, características sociales, adaptativas y visuales. Mucho de esto se toma en base al test de Denver 2, que es un acuerdo a nivel mundial. El test de Denver 2 me permite valorar el desarrollo hasta los 6 años de edad. En el país que utilizamos, la escala de evaluación de desarrollo psicomotor, que es lo que utiliza el MINSA y que se utiliza hasta los 2 años de edad. Agarra los 2 años. El TEPSI, que es el test de desarrollo psicomotor, que agarra de los 2 a los 5 años. Y en las zonas más alejadas de nuestro país, donde no hay médico, se ha creado, por eso el ministerio, el TA, que es el test abreviado. El test abreviado permite que no solamente el médico lo aplique, es un resumen de los 2 primeros. Y se aplica hasta los 30 meses de edad, para que no solamente personal médico lo aplique, sino también personal no médico. Es un resumen. Crecimiento, aumento de tamaño. El crecimiento, ¿cómo lo valoro? Tal vez la principal forma de valorar crecimiento es en base a las tablas de crecimiento. Las tablas de crecimiento desde el año 2005 se utilizan las tablas de la OMS, creado en base a un estudio poblacional que se hizo en diferentes países para poder llegar a un acuerdo a nivel mundial que esas tablas se pueden aplicar para todo tipo de personas. Antes se utilizaban un grupo de tablas basadas en población norteamericana y no era tan extrapolable al resto de poblaciones. Por eso surgen las tablas de la OMS, basado en un estudio multicéntrico. Las tablas vienen en 2 formas de presentación, vienen en forma de percentiles o en forma de desviaciones estándar. Las 2 son útiles. ¿Cuál es más exacta? De lejos, desviación estándar. ¿Cuál es la más práctica para el uso diario? De hecho que percentiles. Por eso percentiles se sigue utilizando. Repetimos, para valorar el crecimiento utilizamos las gráficas de crecimiento en base a las tablas hechas por la OMS desde el año 2005. Tenemos para eso las tablas que vienen en 2 formas de presentación, en forma de percentiles o en forma de desviaciones estándar. Más exacta a la pregunta, más exacta, puntuación Z, desviación estándar o Z-score, como también se le conoce. La más práctica, la más rápida para utilizar en la práctica diaria de uso rutinario, percentiles. Percentiles probablemente lo que más se utiliza en los hospitales. Desviaciones estándar requieren las tablas para poder hacer una cierta operación para que salga, pero es mucho más exacta. Percentiles. Los percentiles dividen a un grupo poblacional en 100 elementos importantes y me califica un elemento. Todo esto ha venido como parte del examen de residencia y lo pongo en color porque el color es bastante importante porque se toma en cuenta para que tenga una utilidad. El color de las líneas que está ahí es como un semáforo.
El pediatra o el médico que evalúa este grupo de pacientes quiere que su paciente esté en el percentil 50. Ese es el percentil ideal, el percentil 50 o alrededor del percentil 50. Verde, percentil 50. Riesgo es cuando estamos en amarillo, 85 y 15. Cuando hay afectación de algún parámetro, cuando está debajo del percentil 3 o por encima del percentil 97. Valoremos, si yo digo que el paciente en percentiles tiene peso bajo, en percentiles peso bajo sería debajo del percentil 3. En percentiles peso alto por encima de percentil 97. Ejemplo, obesidad. Si yo valoro talla, diré talla baja en percentiles debajo del percentil 3. En desviaciones estándar por encima del percentil 97. Síndrome de Klinefelter, por ejemplo, talla alta por encima del percentil 97. Antiguamente, si ustedes, de hecho, que van a revisar banco de preguntas, antes del año 2005, los puntos de corte eran 10 y 90. Por eso van a encontrar que antes los puntos se manifestaban en 10 y 90. Ahora el punto de corte es 3 y 97. Por debajo del 3 o por encima del 97 tiende a haber problemas. Porque hay un puntos sucesivos a tener en cuenta acá. Miren, si yo evalúo al paciente, todo es un mismo paciente. Si yo evalúo al paciente en la segunda evaluación, percentil 50, está dentro de lo ideal, dentro de lo adecuado. Si yo lo evalúo en la tercera, también está dentro de lo normal porque todavía está dentro del rango. Pero yo puedo tener conclusiones, si solamente hago una valoración en un solo paciente, yo puedo tener conclusiones falsas. Porque miren, si yo digo en la segunda evaluación el paciente está normal, ojo que en la primera él estuvo en 85. Y en la segunda cayó a 50, y en la tercera cayó entre 15 a 50. Lo que hace la gráfica de crecimiento es que no permite una valoración puntual en un determinado momento, sino que te permite el seguimiento en el tiempo, y eso permite determinar si un paciente está o no está creciendo de manera adecuada, motivo por el cual la velocidad de crecimiento es el principal factor que se utiliza para valorar el crecimiento de un paciente. Por eso está resaltado en verde acá. Motivo por el cual utilizamos la gráfica de crecimiento para valorar si un paciente crece o no crece de manera adecuada en el tiempo. Puntuación Z o Z-score o simplemente desviaciones estándar. El punto de corte acá es 0. Este punto es símil, equivale al percentil 50. Los puntos de corte en Z-score o desviaciones estándar son +2 y -2. Hay afectación cuando hay menos de 2 desviaciones estándar, y la afectación es severa cuando hay menos de 3 desviaciones estándar. Diremos, en Z-score, ¿cómo sería peso bajo? Menos de 2 desviaciones estándar. Peso bajo o talla baja, menos de 2 desviaciones estándar. Y si yo les digo peso bajo severo o talla baja severa, como kwashiorkor, como marasmo, menos de 3 desviaciones estándar. El apellido de severidad en Z-score está menos de 3 desviaciones estándar. Hasta acá, lo que hemos concluido es que utilizamos las gráficas de crecimiento que vienen en 2 formas de presentación. La más útil, porque ser más exacta, es la puntuación Z o Z-score, y la más práctica para utilizar es percentiles. Ahora, lo que está acá, todos los números que ven acá, probablemente en el camino, a medida que vayan repasando, se van a ir quedando. Mucho de eso es memoria o a comenzar a relacionar algunos puntos importantes. Lo que me interesa de estos números que aparecen acá es el primer año de vida. Vamos con el peso. El peso, mire, la gran mayoría de recién nacidos tienen, valga la redundancia, al nacer, un punto de corte de peso entre 2.5 a 4 kilos. En la primera semana de vida, un neonato típicamente como tope, disminuye 10% de peso al nacer. Pregunta de residencia hace un par de años, pregunta sencillísima. ¿Cuánto disminuye como tope? 10% de peso al nacer. Baja de peso la primera semana y comienza a subir, aumentando de 25 a 30 gramos al día durante el primer trimestre. De tal manera que clásicamente al 10º día de vida, un recién nacido a término debe equiparar el peso con el que nació y comenzar a aumentar, a ganar peso de manera progresiva. Las ganancias de peso en el primer trimestre es de 25 a 30 gramos al día, en el segundo de 20 a 25, en el tercero de 15 a 20 y en el cuarto de 10 a 15.
Sabiendo el primero, saben lo restante, porque baja de 5 en 5. La ganancia neta total es de 6 a 7 kilos en el primer año de vida. Si sumamos eso con el peso al nacer, el peso promedio del paciente al año de vida, que es la meta, es de 9.5 a 10 kilos. Veamos acá. Al año de vida, a los 12 meses de vida, estamos acá está el año, al año de vida, un paciente debería tener entre 9.5 a 10 kilos. Esa es la meta del pediatra, que su niño al año de vida tenga entre 9.5 a 10 kilos. Por eso se dice que típicamente un niño al 10º día iguala al peso al nacimiento. ¿Cuándo duplica su peso al nacer? 5º mes de vida. Triplica, está en una diapositiva más adelante, triplica el peso al nacer al año de vida. Y lo cuadriplica a los 2 años de vida. Eso es en relación a lo que viene a ser crecimiento. Miren acá, al año de vida, el paciente debe tener un peso. Y a partir de ahí para adelante, hasta los 5 años, aumenta 2 kilos por año. Si tuvo 10 al primer año, al segundo año será 12, al tercer año será 14, 16, 18, así sucesivamente hasta los 5 años. A partir de ahí para adelante, el crecimiento o la ganancia de peso ya comienza a ser diferente, de 3 a 3.5 kilos al año. La talla. La gran mayoría de recién nacidos están entre 48 a 50 centímetros, pero los rangos van desde 45 a 55. Como promedio, el primer semestre se aumenta 16 centímetros y el segundo semestre 8. La ganancia neta al año es de 24 a 30. Y ahí surge algo clásico que ustedes lo van a aprender. La gran mayoría nace con 48 50. Y si aumenta 24, significa que ganó ¿cuánto? 50% de la talla con la que nació. Eso es lo que pasa en relación a la talla el primer año de vida. Se tiende a ganar 50% de la talla al nacimiento y a los 4 años se duplica la talla con la que nació. Eso está conversado acá. Talla en el primer año de vida se aumenta 50% de la talla al nacer, ya he explicado acá el motivo. Y segundo, ahí está, y duplica la talla al nacimiento, 4 años de vida, pregunta residentado año 2003. Con respecto a la parte de perímetro cefálico, en relación a la parte de perímetro cefálico, tenemos acá, miren, el perímetro cefálico promedio va de 32 a 36 centímetros. El perímetro cefálico promedio, 34 centímetros. Si les digo yo, tengo un niño de 1 mes de vida, el niño de 1 mes de vida nació con 34 centímetros, al mes tiene 40 centímetros, ¿es normal o anormal? Si el niño nace con 34 centímetros, se aumenta 2 centímetros por mes los 4 primeros meses. Mi niño que tiene 40 centímetros al mes tiene una macrocefalia. Le buscaremos la causa, pero tiene una macrocefalia, mayor aumento del esperado, porque se aumenta 2 centímetros por mes los 4 primeros meses de vida y medio centímetro por mes los 8 meses restantes. Recuerden que el aumento del perímetro cefálico es indicador indirecto de desarrollo del sistema nervioso central, de desarrollo del cerebro. Esto es en relación a lo que viene a ser primer año de vida. Esto tenemos que conocerlo como ya elementos clásicos que forman parte de la valoración del crecimiento de un paciente, que ya lo conversamos. Muchas veces a la consulta de pediatría va a llegar una madre que realmente viene por una otitis y les pregunta si su peso de su niño está bien o no. No tenemos las tablas de repente. Cuando no nos valemos de las tablas podemos utilizar las fórmulas. Hay fórmulas para peso y fórmulas para talla. ¿Por qué la utilidad de la fórmula? Porque la fórmula, el resultado me da aproximadamente el percentil 50. Veamos, ¿cuánto les dije que debe tener un paciente al año promedio? 10 kilos, ¿cierto? Y a los 2 años, ¿cuánto debería aumentar? 2 kilos por año, ¿cierto? Un niño de 3 años, ¿cuánto debería tener? 14. Veamos, entre 1 a 6 años, 3 años de edad. Edad en años por 2 más 8. 3 por 2, 6. Más 8, 14. Ese es el peso promedio que debería tener un niño a los 3 años de vida. Las fórmulas, la utilidad que tiene es que da aproximadamente el percentil 50. De estas 3 fórmulas que aparecen acá, la más preguntada de lejos, la segunda, por eso se las recuerdo. El peso teórico de un niño entre 1 a 6 años, edad en años por 2 más 8. La segunda fórmula preguntada, peso teórico de un niño menor de 1 año, edad en meses más 9 entre 2. Y la tercera, el peso teórico entre los 7 a 12 años, edad en años por 7 menos 5 entre 2. Eso es para
peso. Para talla hay una sola fórmula, recordando que al nacer el promedio es de 48 a 50, se aumenta el 50% de la talla al nacimiento, o sea, 24 a 25 centímetros, y recordar que la talla teórica entre 2 a 12 años es edad en años por 6 más 77. Esto es lo que me permite valorar crecimiento. Pero aparte, me interesa que recuerden esto. Miren, cada gráfica tiene un título: talla o estatura para la edad, peso para la edad. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenga una conclusión, cuando tenga que valorar el crecimiento, la respuesta va a ser: ¿su niño está bien o está mal? Si está bien, está eutrófico; si está mal, está desnutrido. Y esa desnutrición es aguda o crónica. La desnutrición puede ser aguda o puede ser crónica. Es importante darle el apellido a la desnutrición porque me permite enfocar y ver qué está pasando en este paciente. Si yo tengo un niño que tiene problemas en la alimentación o tiene una enfermedad crónica por la cual no hay ganancia adecuada de peso y o talla, ¿cuál se afecta primero? ¿Peso o talla? ¿Qué se afecta primero, el peso o la talla? El peso. Y si en el camino la noxa persiste, se afecta la talla. Es decir, que cuando yo tengo compromiso de talla, yo digo desnutrición crónica, porque la talla revela cronicidad, historia previa. Pero cuando tengo peso afectado, yo no sé si es aguda o, como vamos a ver, global. Hay 3 parámetros que yo debo valorar siempre en un paciente: el peso para la edad, el peso para la talla y la talla para la edad. La talla para la edad no hay pierde, porque cuando la talla para la edad está afectada es desnutrición crónica, ahí no hay pierde. El problema es acá: peso para la talla y peso para la edad. ¿Cuál es aguda? La calificación de desnutrición aguda es peso para la talla. ¿Y qué revela peso para la edad? Peso para la edad es un parámetro que está, yo no les puedo decir que completamente no utilizado, todavía algunos lo utilizan, pero el peso para la edad es un parámetro que me dice que hay desnutrición, pero no me dice si es aguda o crónica. Como no me dice cuál es el apellido, se califica como desnutrición global. No, está desnutrido, pero no si es aguda o crónica. Afectación de peso para la edad, desnutrición global. Si yo digo desnutrición aguda, peso para la talla. Desnutrición aguda es peso para la talla. Y si digo talla para la edad, desnutrición crónica. No siempre viene la pregunta tan sencilla, les gusta poner las sinonimias, así que manejemos la sinonimia. Sinónimo de desnutrición aguda: paciente en emaciación o simplemente paciente enflaquecido, adelgazado. Así lo van a encontrar al paciente con desnutrición aguda. Y sinónimo de talla para la edad: retardo de crecimiento, revela historia nutricional de retardo de crecimiento. Y aquí a propósito está puesto de otro color y en signo de interrogación: falla de Medro. Ejemplo, los pacientes con fibrosis quística tienen falla de Medro. Los pacientes que tienen enteropatía por gluten tienen falla de Medro. Los pacientes que tienen tuberculosis también hacen falla de Medro. ¿Qué es falla de Medro? La falla de Medro es una incapacidad del paciente para ganar peso y talla en el tiempo. O sea, falla de Medro debería ser un sinónimo de desnutrición crónica, porque afecta la talla, pero reagudizada, porque afecta también al peso. Eso debería ser falla de Medro, pero típicamente la falla de Medro se le toma como sinónimo de desnutrición crónica. Cuando ustedes lean en alguna pregunta, en síndrome de Down, en preguntas de cromosomopatías, en preguntas de problemas crónicos o genéticos, el término falla de Medro, desnutrición crónica. Y si es crónica, ¿qué se afecta? La talla. Significa que el paciente no crece, el paciente no gana talla en el tiempo, tiene talla baja. Eso significa Turner, por ejemplo, hace falla de Medro. Eso significa falla de Medro y su sinonimia es desnutrición crónica o simplemente talla baja. Entonces, una diapositiva de resumen es esta. Cuando yo quiero valorar desnutrición aguda o emaciación, el parámetro que lo valora es peso para la talla. Ahora, peso para la talla, ¿cómo lo puedo calificar? En percentiles. Peso, ¿cuándo está afectado en percentiles? ¿Cuándo es debajo del percentil? 3, ¿cierto? En percentiles. En desviaciones estándar, cuando está menos de 2 desviaciones estándar. Al igual que talla.
Talla baja, falla de medro, retardo del crecimiento. ¿Quién lo valora? Talla para la edad. En percentiles, debajo del 3. En desviaciones estándar menos de 2. Nos falta un elemento importante a tener en cuenta, que es este. No ha venido en exámenes de residencia, pero sí en exámenes de DAN, y les dicen lo siguiente. Pregunta: tengo un paciente de 3 años de edad. El paciente tiene talla 85 centímetros. El percentil 50 del paciente es 96. ¿Cómo es el estado nutricional del paciente? Entonces, esta pregunta, no se hagan problemas, simplemente es una regla de 3 simple. Les están diciendo, si tu paciente tiene talla 85 y él debería tener 96, ¿cuál es el estado nutricional? Ustedes dicen, ¿el gol estándar cuál es? El percentil 50. O sea, 96 es el 100%. Mi paciente que tiene 85, ¿qué porcentaje saldrá? Y ese resultado ustedes lo van a calificar. Cuando es en porcentajes, cuando le den para porcentajes, decimos lo siguiente. Cuando es peso, sea peso para la edad o sea peso para la talla, cuando es peso, está afectado cuando es menos de 90. De 90 a 110 normal y más de arriba sobrepeso. Cuando es peso, está afectado menos de 90. Pero cuando es talla, está afectado menor e igual a 95, menor e igual a 95, está afectado, agarra al 95. Entonces, menor o igual a 95, diremos que es afectación. Entonces, si yo le hago a este paciente teórico, su porcentaje sale 88.5. ¿Qué estoy valorando? Estoy valorando la talla para la edad. Y la talla está afectada en porcentajes cuando es menor e igual a 95. Mi paciente tiene 88.5, o sea, él tiene una desnutrición crónica. Desnutrición crónica. Entonces, lo que hizo Waterloo fue calificar justamente a este grupo de pacientes utilizando los 2 parámetros más importantes. El primer parámetro, peso para la talla, que es aguda, y el segundo parámetro, talla para la edad, que es crónica. Waterloo calificó de la manera siguiente, miren, menos de 90 está afectado, como dijimos, peso para la talla, entre 90 a 110 está normal y más de 110 está normal. Cuando haces el cuadro de doble entrada y lo conectas con talla para la edad, aquí borrar el igual, ¿ya? Para que no se confundan, borren el igual y el igual va acá, el igual va acá, borrar el igual de acá y el igual va acá. Entonces, cuando es más de 95 no hay problemas en talla, porque es talla normal. Así que tenemos lo que corresponde a peso para la talla. El problema viene acá, cuando yo valoro peso para la talla con talla para la edad y la talla para la edad menor e igual a 95. Ejemplo, vamos con un ejemplo para que sea mucho más práctico. Llega a la consulta una madre que llega porque su niño, ella refiere que tiene talla baja. En efecto, al valorar los parámetros encontramos que el niño tiene peso para la talla de 92 y tiene talla para la edad también de 92. ¿Cómo se califica eso? Peso para la talla 92%, ¿está? Normal, porque es menos de 90. Y talla para la edad 92, está bajo. O sea, tiene talla baja, o sea, tiene desnutrición crónica. Este paciente con desnutrición crónica se hace todos los estudios y se le da tratamiento. 6 meses control. Nutricionista, hierro, vitamina, zinc, y la madre viene. Al venir al control, la madre encuentra, vamos con la primera posibilidad, la madre encuentra que este paciente está con talla para la edad de 94% y el peso para la talla aumentó. El peso para la talla que estaba en 92, ponemos un algo hipotético, se encuentra en 115%. ¿Cómo se califica este paciente? Talla para la edad, está en 94, sigue siendo crónico, pero peso para la talla pasó 110, o sea, está chato, está bajo, pero está gordo. Significa que mejoró el peso, pero no mejoró la talla, porque la talla requiere mucho más tiempo, revela cronicidad. Entonces, es el desnutrido crónico obeso. Pero si de repente este paciente tiene una FQ, una fibrosis quística, y sigue con el problema de malabsorción intestinal, y sigue el paciente con el problema, nos encontramos con un paciente que al control, a los 6 meses, tiene peso para la talla, 88%, y talla para la edad, 88%. Significa que los dos están bajos, o es crónico, y además es agudo, desnutrido crónico, reagudizado o descompensado.
Esas son las calificaciones que vamos a encontrar en estos pacientes. Este gráfico permite encontrar 4 pacientes: el normal, el agudo, el crónico y el crónico reagudizado. Eso hace Waterloo. Hay un problema que nos vamos a encontrar típicamente, que son los pacientes que acabamos de ver. El paciente que tiene una talla baja. La preocupación de muchos padres es que sus niños no crecen. Como los niños no crecen en el tiempo, el padre los lleva al pediatra primero y luego en el camino es derivado al endocrino pediatra. El problema, talla baja. La primera prueba que se le pide a un paciente que tiene talla baja, ¿y qué es talla baja? En percentiles, ¿cuánto menos de? Menos de tercer percentil. En desviaciones estándar menos de 2. Y en porcentajes menor o igual a 95. Eso es talla baja. Si viene una niña con talla baja, o sea, desnutrida, crónica, o sea, retraso de crecimiento, la primera prueba que yo le debo hacer es edad ósea. Esa es la primera prueba que yo debo hacer a un niño con talla baja. La edad ósea es una prueba que se realiza dependiendo de la edad, sobre todo en mayores de 1 año, que es lo que se realiza. En menores de 1 año, radiografía de tibia izquierda, y en mayores de 1 año, radiografía de muñeca izquierda. Lo que se hace es enseñar la radiografía, tomar la radiografía de la extremidad, y eso se va y se monitoriza o se compara con un atlas. Hay varios atlas, el más útil es el atlas de Greulich-Shipail, y se compara. Y llegamos a esto: nuestra paciente, 10 años de edad, 10 años de edad. Esta niña de 10 años de edad que ya está entrando en la pubertad, que ya está en la pubertad, tiene talla baja. Le tomo 10 años de edad cronológica y la niña tiene 9 años de edad ósea. ¿Normal o anormal? Primer caso. Segundo caso, 10 de cronológica con 6 de edad ósea. Tercer caso, 10 de cronológica con 15 de edad ósea. ¿Cuál es normal? ¿Cuál es anormal? Conversemos. La edad ósea, comparado cada vez que le den a ustedes una pregunta donde les dé la edad ósea, tienen que inmediatamente compararlo con la cronológica para poder saber si está bien o no está bien. La diferencia máxima aceptada entre la ósea y la cronológica es hasta 2 años. Es hasta 2 años lo máximo aceptado. Entonces, recordemos acá que si la diferencia máxima es de 2 años, nuestro primer paciente, 10 de cronológica con 9 de ósea, está normal. Normal. Segundo paciente, 10 de cronológica con 6 de ósea. Conclusión: la edad ósea revela fielmente la edad biológica. Concluiremos que sus huesos están más jóvenes que la edad que tiene, que cuando venga el estímulo hormonal propio de la edad de la pubertad y de la adolescencia, esos huesos jóvenes tienen potencialidad para crecer por el estímulo hormonal que tiene, simplemente que se van a demorar en alcanzar su potencial, pero tiene potencial para crecer. Son más jóvenes. 10 de cronológica con 15 de ósea, sus huesos para allá están viejos. Cuando venga el estímulo hormonal, no tienen potencialidad para crecer, porque ya tiene 15 años de edad. Tal vez si crece, es un poco más. Ella va a ser talla baja. Problema: descartar displasia congénita, descartar problemas óseos, descartar alguna patología que explique el problema. Ya veremos cuál será la causa, pero esa es la interpretación que le vamos a dar a esta prueba. Entonces, eso tenemos con lo que viene a ser edad ósea. Frecuente, problema de talla baja, ya vimos cuál es la definición de talla baja, prueba a hacer talla para la edad, y la talla baja se abre un brazo, un algoritmo en 2 grupos: talla baja patológica o talla baja idiopática. ¿Cuál es la causa más frecuente de talla baja? O llamada también desnutrición crónica o retardo de crecimiento. La causa más frecuente de lejos, talla baja idiopática, también llamada variantes de la normalidad. Ojo con ese sinónimo. También llamada variantes de la normalidad. La causa más frecuente de talla baja idiopática son variantes de la normalidad. La menos frecuente es la talla baja patológica, que a su vez se divide en 2 grupos: proporcionada o desproporcionada. Pero aquí hay problemas en general congénitos, cromosomopatías, displasias óseas, puedo encontrar síndromes dismórficos, enfermedades endocrinas, patológica. Lo más frecuente es idiopática. Y la idiopática tiene 2 figuras clínicas: talla baja familiar y retraso constitucional de crecimiento. Talla baja familiar y retraso constitucional de crecimiento. Entonces dijimos talla baja en percentiles menos de 3 o en desviaciones estándar. Acá les voy a explicar lo que viene acá, pero me interesa ver primero la siguiente diapositiva para que se puedan ubicar en relación a este caso.
Un aspecto bastante preguntado de estos dos, tal vez el que más se tiende a preguntar es este, retraso constitucional de crecimiento. El retraso constitucional de crecimiento, ¿qué es? El retraso constitucional de crecimiento es lo siguiente. Miren, es típicamente, de repente les ha pasado, a mí me ha pasado, por eso se lo recuerdo, es aquel compañero o compañera que ustedes han tenido en el colegio y que de repente era la más pequeña en la clase, y la fastidiaban seguro. Sus papás de repente eran altos, hermanos también de repente, lo encuentran de repente ya en la universidad, 20, 25 años de edad, y es más alta que uno. ¿Qué significa? Tenía potencial genético, solamente que se demoró en alcanzarlo. Eso es retraso constitucional de crecimiento. A ver, este grupo de pacientes, miren, las líneas de la normalidad son las líneas continuas. Esa es la línea de la normalidad. El paciente con retraso constitucional nace con peso y talla normal, solamente que alrededor del primer a segundo año de vida, no hay un dato específico si es en el primero o segundo, pero es alrededor de esos años en que comienza a crecer debajo de la línea. Y siempre se mantiene debajo de la línea hasta la etapa de la adolescencia, en donde comienza a crecer un poquito y al final se mete dentro de la línea. Es aquellos pacientes que sus padres tienen talla alta, sus hermanos tienen talla alta, solamente que ellos alcanzan su potencial genético, pero demoran en alcanzarlo. O sea, ellos pueden alcanzar su talla final normal o pequeños centímetros menos. Lo que su tope podría ser a los 18 años y ellos los alcanzan 21 o 22 años, pero alcanzan el potencial genético que tienen. Eso significa retraso constitucional de crecimiento. Ellos típicamente se retrasan en la pubertad. Significa que a los 14 años estos pacientes pueden estar en Tanner 1 o Tanner 2 recién, porque ellos tienen retraso en la pubertad. Eso significa retraso constitucional de crecimiento. Diferente a talla baja familiar. En la talla baja familiar, miren, nacen con peso y talla normal, comienzan a crecer debajo de la línea, pero nunca entran dentro de las dos líneas, porque tienen genética de talla baja y se van a quedar con esa característica. Entonces, si repasamos la diapositiva previa, nos encontramos con lo siguiente. Si algo, al menos de las clases que van a tener conmigo, si algo está resaltado es por algún motivo, y si algo me interesa que se quede de acá, es lo que está en verde. ¿Qué me interesa que recuerden? ¿Cuál dijimos que es la principal prueba que se pide en talla baja? Edad ósea. Y si yo le pido la edad ósea, en el retraso constitucional, la edad ósea es menor que la cronológica. A diferencia de la talla baja familiar, donde la edad ósea es igual a la cronológica. En nuestro ejemplo ficticio, nuestro paciente de 10 años con 9 años de ósea, talla baja familiar. Nuestro paciente de 10 años de cronológica con 6 de ósea, retraso constitucional de crecimiento. La edad de la pubertad se retrasa en el retraso. Al final, la talla final es normal por su potencial genético, mientras que la talla baja familiar, la edad ósea es igual a la cronológica. La pubertad no se retrasa y la talla final es la esperada por su potencial genético. A manera de algoritmo, diríamos lo siguiente. Cuando tengas una talla baja, o sea, menos del tercer percentil, en menos de 2 desviaciones estándar, y el paciente crezca de manera normal, es decir, una cosa es que es normal la velocidad de crecimiento. Para que se entienda, los pacientes con talla baja idiopática o familiar y talla baja retraso constitucional es más o menos así. Normalmente un paciente pasado los 5 años tiende a crecer 5 a 6 centímetros al año. Ellos no, ellos crecen cada año de 2 a 3 centímetros, todos los años. Es constante la cantidad, no es 5 centímetros y luego de repente tiene un TEC, tiene un tumor cerebral o tiene otra patología y lo que era 5 se pone en 3 o se pone en 2, a eso es anormal. Ellos no, ellos constantemente ganan una velocidad de crecimiento, pero es corta, de 2 a 3 centímetros. Por eso se dice velocidad de crecimiento constante, pero poco. Si la velocidad de crecimiento está dentro de una cantidad constante, la primera prueba que tú le deberías hacer es edad ósea. Si la edad ósea es igual a la cronológica, talla baja familiar, y si es menor que la edad cronológica, retraso constitucional de crecimiento. Obesidad. Problemas de malnutrición por exceso es la obesidad. Problemas de malnutrición por exceso es la obesidad, siendo el principal elemento para valorar la obesidad el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el principal elemento, y ojo, que hay tablas de índice de masa corporal desde el nacimiento, así que no hay excusas.
La principal prueba para valorar es índice de masa corporal, siendo el punto de corte para sobrepeso más de percentil 85 y para obesidad más de 95 a 97. Los dos grupos etarios más frecuentes de obesidad son el primer año de vida por el exceso de fórmulas maternizadas y el segundo en la adolescencia. Hay un tercer pico que se da entre el inicio y la edad escolar por la asistencia del niño al colegio con las loncheras que reciben por parte de la familia. La causa más frecuente de la obesidad es la obesidad externa, simple o exógena, 95 a 99% de probabilidades que sea por esa causa. Clínica de obesidad. Pregunta de examen, les recuerdo una pregunta de examen. La pregunta de examen dice, una cohorte de niños de 5 años de edad, a diferencia de niños obesos con niños que no son obesos, ¿qué son de diferente? Significa que si tengo dos grupos de 5 años de edad, ¿qué es de diferente los niños de 5 años obesos con los no obesos? Pregunta de residencia, 3 a 4 años. ¿Qué es de diferente? Que los niños obesos tienen talla más alta, mínimo percentil 50-75, a diferencia de los niños que no son obesos. Tienen una talla mayor de lo normal. Estos niños tienen mayor maduración ósea acelerada, mucho más rápida. La pubertad se anticipa en este grupo de pacientes. Y además, la adiposidad es generalizada. A nivel de tórax, impresiona pseudoginecomastia, y a nivel de abdomen, un abdomen péndulo, que en los varones este abdomen péndulo suele tapar un poco el real tamaño de los genitales externos, siendo motivo muchas veces de consulta, en consulta externa, que la madre acude porque el paciente tiene genitales pequeños, conocido como síndrome del pene sumergido o síndrome del pene enterrado. En realidad no es que sea pequeño en tamaño, es del tamaño normal, sino que está tapado por el tejido adiposo que presenta el niño. Problemas a nivel osteomuscular. Problemas óseos tienen dos principalmente. Uno de ellos que tienen a tener piernas arqueadas, conocido como enfermedad de Blount, B-L-U-N-T, enfermedad de Blount, piernas arqueadas, como ven acá, pregunta también de residencia, y epifisiolisis de cabeza de fémur, síndrome de cadera dolorosa en un paciente obeso, epifisiolisis de cabeza de fémur. En la etapa aguda de la obesidad, o sea, no problemas crónicos, porque en la obesidad problemas crónicos ya lo revisan ustedes con Baalki, con Gino, con Torres, que van a ver hipertensión como complicación frecuente, hipercolesterolemia, van a tener problemas a nivel cardiovascular, como problemas agudos. Hay trastornos psicológicos bien marcados en la etapa escolar y que se mantienen incluso en la etapa de adolescencia, secundarios al peso que tiene el paciente. Vamos con preguntas sobre crecimiento, que las hemos contestado durante la clase. ¿Cuál de los siguientes es el mejor indicador de crecimiento? Disminución de la velocidad de crecimiento, déficit ponderal, déficit pondoestatural, disminución del grosor del pliegue y circunferencia braquial. Deben descartarse todas las anteriores. Estaba en una gráfica, resaltado. ¿Cuál es el principal indicador de desnutrición? Disminución de la velocidad de crecimiento, ¿cierto? Principal parámetro, para lo cual nos valemos de la gráfica de crecimiento. Disminución de la velocidad de crecimiento, principal parámetro. Un niño normal, pregunta de residencia, normal, ¿duplica su talla de nacimiento a qué edad? Duplica la talla al nacer. Al año que hace con la talla, aumenta el 50%. ¿Y cuándo duplica? A los 4 años de edad. A los 4 años de edad se duplica la talla. La malnutrición aguda se identifica especialmente por aguda, A, déficit de talla para la edad. Talla para la edad, ¿qué diagnostica? ¿Qué desnutrición? Crónica, ¿cierto? Verdadero. La B, peso para la talla, o la C, peso para la edad. ¿Cuál identifica aguda? ¿La B o la C? La B, porque la C, peso para la edad, es desnutrición global. La C es global y la B, peso para la talla, es desnutrición aguda. Esta pregunta pone en práctica mucho de lo que hemos revisado y la vamos a resolver como se debería resolver una pregunta en un examen de residencia. Es diagnóstico de retardo de crecimiento, sencillísima. Retardo de crecimiento sinónimo de, ¿qué desnutrición? ¿Aguda o crónica? Crónica. Y si es crónica, ¿quién debe estar afectado? Talla. O sea que la clave debe decir talla para la edad disminuida. De las 5, busquemos quién dice talla para la edad disminuida. ¿Y quién lo dice? La A, la C y ninguna más. O sea que la clave es la A o la C. Vamos con la C.
La C dice talla para la edad disminuida, eso es crónico. Y además dice peso para la talla disminuido. Peso para la talla disminuido, ¿qué desnutrición es? Es aguda. O sea que el paciente C es crónico, reagudizado. Y no me han pedido eso. Me han pedido simplemente crónico. La A, peso para la talla normal, talla para la edad disminuido. Eso es lo que me están pidiendo. Simplemente crónico. Esa es la respuesta. Lactante varón de 4 meses de edad con un peso de 5.5 kilos y una talla de 51 centímetros. Si en el percentil 50 el peso para la edad es de 6.8 y la talla es de 63 y el peso para la talla es de 6.5, ¿cuál es su estado nutricional del paciente? A ver, veamos. Mi paciente tiene 5.5 kilos y tiene 51 centímetros. Él, en peso para la edad, debería tener 6.8. Él, en talla para la edad, debería tener 63. Y él, en peso para la talla, debe tener 6.5. Entonces, esta es una pregunta sencilla, pero trabajosa. Vamos a ver acá. Si el peso para la edad de este paciente es 6.8, yo diré, si 6.8 es el 100%, mi paciente que tiene 5.5, ¿cuánto tendrá? Hago regla de 3 y me sale que tiene 80.8. ¿Qué estoy valorando? Peso para la edad. Y en porcentajes, peso está afectado cuando es menos de 90 y él tiene 80. Significa que tiene una desnutrición global hasta ahí. Siguiente, él talla para la edad debería tener 63, pero tiene 51. Si 63 es el 100%, 51, ¿qué porcentaje saldrá? El porcentaje sale 80.9. ¿Qué estoy valorando? Talla para la edad. Y en porcentajes, talla para la edad está afectado cuando es menor o igual a 95 y tiene 80. Significa que es una desnutrición crónica. Nos falta valorar peso para la talla. El peso que él tiene es 5.5 y él debería tener 6.5. Si 6.5 es el 100%, 5.5 ¿qué porcentaje saldrá? Esto me sale 84.6. Significa que peso está afectado cuando es menos de 90. Y si tiene 84, además de ser crónico, es agudo. O sea, la clave es de nutrición crónica reagudizada o descompensada, como aparece en la clave E. El mejor método para llegar al diagnóstico en un niño con talla corta es, ¿tiene talla corta? ¿Cuál es la mejor prueba para talla baja o talla corta? Edad ósea, no hay lugar a dudas, edad ósea. La estatura de un niño de 5 años está por debajo del percentil 3. O sea, la talla está por debajo del percentil 3. Si está por debajo del percentil 3, tiene una talla baja. Su velocidad de crecimiento es normal. Seguimos nuestro algoritmo, talla baja, velocidad de crecimiento normal. ¿Cuál es la principal prueba? Edad ósea. La edad ósea es de 2 años. El padre presentó retraso en la pubertad, aunque su talla del padre está dentro de límites normales. Este proceso se denomina, cada vez que te den la edad ósea, siempre debes compararla con la cronológica. Y yo tengo un niño que tiene talla baja, y donde la edad ósea es 2 y la edad cronológica es 5. Diferencia de 3. Cuando la edad ósea es la diferencia mayor de 2, es menor que la cronológica. Si tengo una talla baja donde la edad ósea es menor que la cronológica, ¿cuál es? ¿Talla baja familiar o retraso constitucional? Retraso constitucional de crecimiento. Retraso constitucional de crecimiento. La clave de la pregunta, comparación de edad ósea con edad cronológica. ¿Cuál es la causa más frecuente de obesidad en niños? ¿Causa más frecuente de obesidad? Simple o exógena o nutricional. Y pasamos a un problema denominado ya desnutrición, pero no aguda ni crónica, sino desnutrición severa. La desnutrición severa tiene 2 figuras clínicas, conocido como marasmo y kwashiorkor. Marasmo también llamado atripsia, también llamado atrofia infantil o inanición, como ven ahí. Fundamental saber los sinónimos. Kwashiorkor, también llamado desnutrido húmedo. Kwashiorkor y marasmo. Diferencias, 5 características importantes para cada uno de ellos. Conversemos con marasmo. Marasmo, primera característica, edad menor de 1 año. O sea, frecuente en lactantes. Edad menor de 1 año, frecuente en lactantes. Segunda característica de marasmo, afecta principalmente la cantidad de tejido celular subcutáneo.
poca cantidad de tejido celular subcutáneo, pérdida marcada de tejido celular subcutáneo. Eso da la facies de anciano que presenta el paciente. Segunda característica. Tercera característica, atrofia muscular. Atrofia muscular. Cuarta y quinta. Esto afecta el peso y afecta la talla. O sea, peso bajo, talla baja, pérdida de celular, atrofia muscular, edad menor de 1 año. Ese es marasmo. Kwashiorkor, características, edad mayor de 1 año. Principal característica de kwashiorkor, edema. Por el edema se le conoce como desnutrido húmedo. Por el edema. Edema, característica principal. Segunda característica importante, el abdomen está distendido por una hepatomegalia secundaria a un hígado graso, o sea, hígado graso. Segunda característica. Tercera característica, tienen cambios en la piel que pueden ser hiper o hipopigmentaciones parecido a la pelagra, como el déficit de niacina. Entonces se llama dermatosis pelagroide. Ahí tenemos ya 3 más la edad 4 y quinto, cambios en el cabello, como cabello decolorado, ese cabello que la madre dice, mi hijo es castaño, es un cabello decolorado, es un cabello conocido como signo de la bandera, el término médico, hipocromatriquia, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las características a tener en cuenta en este paciente. ¿Cuáles son? Kwashiorkor, edad mayor de 1 año, edema, hígado graso, lesiones en piel, dermatosis pelagroide y signo de la bandera positiva. Eso es. Diferencias adicionales. Antiguamente, marasmo se conocía con el nombre de déficit de calorías, déficit calórico. A kwashiorkor se le conocía como déficit proteínas, déficit proteico. Actualmente los dos son déficit calórico proteico, diferentes formas de reaccionar ante la falta de alimentación adecuada. Los dos, cambios en la piel seca con tendencia a escoriaciones. Los dos, con tendencia a una piel fría y pálida. Los dos, cambios en el comportamiento. El paciente marasmo es más irritable. El paciente kwashiorkor tiene una facies como de luna llena, más fácil, más abotagada. Los dos, como parte de la clínica, presentan diarrea como parte de su presentación. El paciente desnutrido, y mucho más el desnutrido severo, se caracteriza porque tiene una alteración en su medio interno, y es característico este problema, los electrolitos. Este paciente, miren, una cosa es, primero para ponernos de acuerdo, cuando tú tomas electrolitos séricos, solamente estás valorando el compartimiento vascular. Si tú tomas electrolitos séricos y encuentras sodio bajo, dirás hiponatremia, pero es el sodio a nivel sérico, no es el sodio corporal. El sodio puede estar metido dentro de la célula. O sea, una cosa es el sodio sérico y otra cosa es el sodio corporal total. ¿De acuerdo? Este paciente desnutrido se caracteriza porque tiene tendencia a la hipocalemia, tendencia a la hipomagnesemia y tendencia a la hiponatremia, todo a nivel sérico. ¿Y cómo está el compartimiento total? El potasio total es bajo, o sea, requiere potasio. El magnesio total es bajo, o sea, requiere magnesio. El sodio total es alto. ¿Y dónde está? Metido dentro de la célula. Es decir, le damos sodio con cuidado, porque si tú le das sodio a este paciente lo puedes matar, porque le vas a generar más edema celular y por lo tanto más edema cerebral y por lo tanto mortalidad en el paciente. ¿Qué tiene el paciente? Hiponatremia, con hipocalemia, con hipomagnesemia, pero con sodio corporal total aumentado. Eso es lo que tenemos que recordar del medio interno de este paciente. Le daré potasio, le daré magnesio, pero el sodio con cuidado. Este paciente además tiene tendencia a acidosis metabólica. Sistema inmune, es inmunodeprimido. Este paciente tiene atrofia de timo y el timo tiene que ver con la formación de linfocitos T. Por lo tanto, este paciente es inmunodeprimido y tiene más riesgo de tener infecciones por gérmenes gram negativos, como por ejemplo Escherichia coli. Es así que el año 2004 la OMS lanza estas directrices, que son bastante importantes, que las vamos a conversar. Estas directrices simplemente lo que hizo fue tratar de organizar todo lo que ya se hacía en el camino. Las directrices, dice, hay 10 directrices. Ustedes vienen del SERUM, un grupo lo ha hecho reciente, otro grupo de repente años previos. Viene
de ver este grupo de pacientes que predominan en nuestra sierra selva de nuestro país. Y cuando yo tengo un paciente desnutrido severo, yo tengo que enfocarlo de la siguiente manera. Hay dos fases de tratamiento. La primera fase de tratamiento es una fase de tratamiento de estabilización, o sea, evitar que se muera. Y la segunda fase es de mantenimiento. Todo dura 6 semanas. La primera fase es estabilizarlo y las 5 semanas siguientes comenzar a ver la mejoría progresiva. Hay 10 pasos. Primer paso, cada vez que un desnutrido severo o Kwashiorkor o marasmo tenga hipoglicemia o hipotermia, significa que está infectado. Y si está infectado, significa que requiere antibiótico mínimo de amplio espectro, cobertura para gram negativos y posibilidad de parásitos. Hipoglicemia más hipotermia, sinónimo de infección, sinónimo de antibiótico. Ya vimos 1, 2 y 5 con eso. Siguiente, deshidratación. Ojo, no hay que darle mucho líquido. Ya vamos a ver en el siguiente grupo de las siguientes 2 horas de la parte de hidratación y diarrea, y hay que ver aquí este grupo de pacientes, los Kwashiorkor, restricción hídrica, y los marasmo, no darle tampoco mucho volumen porque no manejan muchas cantidades de volumen. Electrolitos, manejo con cuidado de los electrolitos porque recuerden que hay una hiponatremia con hipocalemia, pero con sodio corporal total aumentado. Manejo de micronutrientes, sí, mínimo vitamina A, zinc y ácido fólico. Protocolo, vitamina A, ácido fólico y zinc. Eso es lo que requieren de todas maneras los pacientes. Vitamina A, zinc y ácido fólico. Ojo, primera indicación de zinc en la clase, desnutrido severo. Primera indicación de zinc. Siguiente, hierro. Veamos la imagen. Miren, hierro, ¿cuándo lo das? ¿Requiere hierro el paciente desnutrido severo? Sí, pero no en la fase de estabilización, sí en la fase de rehabilitación. O sea, sí se le da hierro. Además de darle potasio y de darle magnesio como habíamos quedado anteriormente. Alimentación prudente. Ojo, doctor, pero es un desnutrido calórico proteico. ¿Le daré una dieta hipercalórica hiperproteica? No. El paciente no está acostumbrado a recibir mucha caloría y proteína. Si le das mucha caloría y proteína, lo puedes matar. Ese es el famoso síndrome de realimentación. Este paciente no maneja mucha cantidad de calorías y proteínas. El algoritmo que está ahí es claro. Si tú le das a un desnutrido una dieta hipercalórica, hiperproteica, vas a generar una hiperglicemia bastante reactiva. Y como va a haber una hiperglicemia reactiva, obviamente la insulina se va a levantar y se va a generar una hiperinsulinemia marcada. Función de la insulina, meter electrolitos dentro de la célula, por ejemplo, hipocalemia. Pero en este grupo de pacientes se mete mucho el fósforo dentro de la célula, generando una hipofosfatemia. Y la hipofosfatemia es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación afecta a todo el cuerpo, es una disfunción multiorgánica, donde el parámetro que guía toda la clínica es la hipofosfatemia que presenta el paciente. Por eso es alimentación prudente. Por eso la OMS que dice, ojo, lo que deberías darle tú es que en la primera fase o fase de rehabilitación o de fase de estabilización, dale la F75. ¿Qué es F75? 75 kilocalorías, 0.9 gramos de proteínas. Y cuando ya pases a la segunda fase o rehabilitación, les des la F100, 100 kilocalorías, 2.9 gramos de proteínas. Si queremos completar y todo estar en un mismo esquema, acá debería decir alimentación prudente, fase estabilización, F75, fase rehabilitación, F100, para poder completar el esquema que está ahí. ¿Qué más tendríamos acá? Recuperación progresiva del crecimiento y estimulación sensorial para este paciente. Eso es lo que pasa en este paciente con